Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el licenciado Saúl Villasmil, quien es el licenciado en bioanálisis de la Universidad de los Andes, Venezuela. También posee estudios en endocrinología, siguiendo con biología molecular y genérica. Además, tiene posgrado en hormonología en la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Universidad Central de Venezuela, cátedra de bioquímica. Ha realizado investigaciones sobre el Alzheimer, siendo coautor del libro llamado Enfermedad de Alzheimer. Y también ha realizado investigaciones acerca del virus de papiloma humano y cáncer de mama. Actualmente director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular, LIC Biomol. Así que de verdad que para nosotros es un honor, porque vamos a hablar sobre cuáles son esas causas a nivel molecular, cuáles son esos factores que interfieren en la alta incidencia de este tipo de cáncer, como es el cáncer de mamas. A nivel mundial es altísima la tasa de incidencia, y de verdad que el ver el por qué hay ese cáncer de una manera tan común, cuáles son esos factores que lo detonan. Así que sin más preámbulos, comenzamos de una vez con el licenciado Saúl Villasmil desde Caracas, Venezuela, para dilucidar todas esas dudas. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con Saúl Villasmil, quien es licenciado en bioanálisis. Saúl, para mí es un honor. Es un honor porque primero soy mujer, aunque el cáncer de mama también se da en los hombres. Sin embargo, la incidencia en las mujeres es bastante alta. Según las informaciones de la OMS, son más o menos, oscila entre 400 y 500 mil mujeres al año, ¿no? que se ven contagiadas, y 100 mil mujeres fallecen. Tú eres investigador, estás abnegado a este tipo de labor, en la cual te felicito y te reconozco, porque no solo el cáncer de mama, estás también investigando acerca del virus papiloma humano, estás a favor y en la investigación del Alzheimer, que es una enfermedad tan hablada, pero también poco manejada de una manera genérica, y eso no es así. Sin embargo, esto podemos aprovecharlo en otra entrevista. El cáncer de mama. Saúl, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Por qué este cáncer es tan común? Antes la incidencia era a partir de los 40 años, ahora ha bajado muchísima la edad. A partir de los 25, 26 años ya se están viendo la aparición del cáncer de mamas en mujeres sobre todo, y de verdad que eso es una situación bastante alarmante, porque debe haber algo a nivel epigenético, debe haber algo que detone de una manera tan rápida y tan común este tipo de cáncer. Adelante, Saúl. Sí, fíjate, muy buenas tardes y encantado de estar contigo en tu programa. Fíjate, muy interesante, porque para que se produzca el cáncer deben haber ciertos cambios o muchos cambios dentro de la célula. Para contestar la pregunta específica de por qué hay aumento, yo creo que porque hay mejor diagnóstico en este momento. Es decir, hace unos años atrás no se contaba con toda la tecnología y, bueno, mucha gente podía estar desarrollando un cáncer o haber desarrollado el cáncer y terminar justamente muriendo, bien sea por otras circunstancias o simple y llanamente no está dentro de los registros. Entonces, claro, si no llevas una buena estadística, por supuesto, no vas a contar con lo que se necesita justamente para seguir las investigaciones y saber cuántos casos por año se pueden producir. Sí, hay muchas situaciones nuevas para mí también, por eso me encanta investigar sobre esto, porque también he pensado inclusive en la epigenética, qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que está pasando. Preguntas como es la capa de ozono, qué es lo que está permitiendo realmente que haya un aumento, no solamente en el cáncer de mama, sino en el cáncer en general, pero como nos atañe el cáncer de mama, esto me ha llamado mucho la atención. De hecho, en el grupo con el que trabajamos hace unos años atrás, comenzamos a hacer y buscar qué factores de los alimentos que consumimos podrían estar involucrados en esto. Se me hace muy cuesta arriba porque, bueno, sabemos que estoy en Venezuela y no solamente el costo, sino el poder adquirir equipos que me permitan hacer algunas cosas, pues
se me hace algo difícil. Sin embargo, yo sigo investigando, sigo estudiando y seguimos aquí todos preparándonos. ¿Qué encontramos allí? Que sí, posiblemente habían algunos factores y algunas cosas que no podemos divulgar más allá porque harían falta muchas más investigaciones. Desde el punto de vista epigenético, que son esos cambios que pueden radicar en el ADN y producir cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer, viene determinado porque la epigenética lo que estudia son particularmente cómo influye el medio ambiente en el desarrollo del individuo, no solamente en las patologías, sino en los cambios que se pueden dar en él. Y eso es también relativamente nuevo porque son ciencias que apenas están dando algún fruto. Y es muy, muy interesante. Pero yo creo que en definitiva, y para ser más concreto, efectivamente lo que está sucediendo es que ahora tenemos y podemos hacer un mejor diagnóstico, inclusive un diagnóstico precoz, que es lo que se busca. Ahora, ya partiendo y entrando de lleno en acerca de los resultados que ustedes hasta hoy han obtenido, ¿cuáles han sido esos resultados? ¿Cuáles son esos, a nivel epigenético, cuáles son esos alimentos que ustedes creen, o tú en especial crees que está influyendo en la incidencia del cáncer de mama? No, fíjate, es que no tenemos un solo panel o un solo alimento. Yo lo que me quiero referir es que estamos en esa parte de la investigación. Hace años atrás, cuando estudiábamos la parte de endocrinología, se veía que habían algunas sustancias que pueden actuar, por ejemplo, como si fuesen las hormonas típicas que tenemos los seres humanos, ¿no? Y hay una de estas hormonas que son capaces de inducir respuestas a nivel de la célula parecidas a esas hormonas. Por ejemplo, hay unas sustancias que contienen los que tienen, o cuando almacenamos en material plástico, que eso después se cambió y después, bueno, no se ha vuelto a decir más nada al respecto, pero que el material plástico puede soltar una molécula que posiblemente pueda actuar como un disruptor, se llama así, y ocasionar algunos eventos que no son comunes desde el punto de vista endocrinológico, que también están involucrados en reacciones al interior de la célula, lógicamente, al DNA, que podían desarrollar cáncer. Eso fue sacado del mercado. Entonces, para yo decir algo en específico, se me hace muy cuesta arriba, primero porque no tengo los resultados fehacientes, como les decía, pero eso se está investigando porque sí, debe haber alguna cosa en el mundo, además a nivel mundial, que está sucediendo porque hay aumento de los casos de cáncer y particularmente cáncer de mama. ¿Y cuándo crees tú que se pueda tener alguna pista, ¿no? Alguna pista, porque a medida que se tenga esa pista y esa información, se puede activar la salud preventiva, ¿no? A través de la información para entonces evitar consumir X o cantidades de alimentos. Saúl, ¿cuándo crees tú que más o menos pudieran tener No, una reunión de datos? bueno, no, pistas hay, de hecho, bueno, usualmente se les pide a los pacientes, por ejemplo, no consumir bebidas oscuras como la Coca-Cola, por ejemplo, que sabemos que está involucrada en alguna de estas cosas. Ahora, en qué específicamente y cómo lo hace y todo eso, eso es lo que se está investigando. Pero fíjate que está tan involucrada que en la mayoría o la mayoría de los médicos, una de las cosas que recomiendan es, por ejemplo, el comer sano. El comer sano significa eso, por ejemplo, dejar de consumir alimentos que sean muy procesados, como el azúcar, ¿ok? No es que el azúcar sea tan mala, es que cuando se procesa mucho, hay muchos cambios en las moléculas y esos cambios en esas moléculas podrían repercutir en cambios específicos en el ADN. ¿Cómo es el cambio y todo eso que conlleva? Eso es lo que es parte del estudio. Por supuesto que se están haciendo estudios aquí en Italia, en España, en Estados Unidos. Todo lleva su estudio, pero bueno, yo creo que lo que hay es que continuar e intentar ver bien porque el cáncer, y particularmente, bueno, el cáncer en general, pero el cáncer de mama, su etiología
es multifactorial. Entonces no podemos decir que el hecho de consumir un alimento solamente te va a llevar a consumir, a desarrollar el cáncer, ¿ok? Sino que yo creo que esto es un estudio que nos puede dar luces, o los diferentes estudios nos pueden dar luces a decir, es bueno evitarlo, no es que no lo consumas, pero tienes que bajar el consumo, Claro, y cosas por el estilo. claro. Saúl, he sabido varios casos, ¿no? Donde después del embarazo o durante el embarazo hay mujeres que le detectan cáncer de mama. ¿Qué relación pudiera tener? La relación que se ven allí generalmente es la relación justamente entre los cambios hormonales que se dan en las mujeres y el desarrollo del cáncer de mama. A ver si puedo explicar esto un poco más, que se pueda entender mejor. Fíjense, las mujeres tienen la particularidad de tener periodos menstruales, que todas lo saben, cada 28 días, que es lo regular, y eso está todo comandado por las hormonas en sí. En las mujeres el laberinto de hormonas es diferente a los caballeros. Bien, cuando comienza el ciclo menstrual, el útero, que está en total relación con la mama, desde ese punto de vista, comienza a prepararse para la implantación de un posible feto, de un posible producto. Cuando no se lleva a cabo esa implantación, por supuesto hay descamación y viene el periodo menstrual, el sangramiento típico, normal, fisiológico. Lo mismo sucede en las mamas. No es que venga una hemorragia a través de las mamas, porque lo sabemos que no es así, porque quiero dejarlo claro, a veces uno puede confundir a la gente, sino que sabemos, y las mujeres me van a entender perfectamente, así como los caballeros, que cuando están en ese periodo, entonces hay aumento de la mama, dolor en las mamas inclusive, y después, bueno, pasa. Es porque a nivel de la mama, a nivel de las células mamarias, también hay cambios porque están esperando un embarazo que cuando no se da, pues lógicamente retrocede todo y queda fisiológicamente pues esperando el siguiente ciclo para el siguiente embarazo. Esos cambios que se dan allí y esos aumentos y disminución de algunas hormonas conllevan a que sea o que haya mayor probabilidad del desarrollo de cáncer de mama. Un desarrollo de cáncer de mama esporádico se conoce porque, bueno, no es que se heredó. Entonces, parte de eso, o para responder a tu pregunta, eso sería algo de lo que pueda suceder. Cuando hay un embarazo, pues también aumentan ciertas hormonas que van a ayudar a mantener el embarazo y a que llegue a feliz término. Y eso también podría repercutir en algunos cambios, aunque sea en una célula, que es donde se da el cáncer, en una sola célula, y a partir de esta comienza el desarrollo de tumor que, bueno, puede desencadenar si no es diagnosticado a tiempo en una metástasis quizás. Pero bueno, usualmente lo detectamos a tiempo y se puede ayudar mucho mejor y se evita que haya muerte por casos de cáncer de mama. Increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora, Saúl, el hecho de, por ejemplo, siempre hay ese factor hereditario, ¿no? Cuando ya hay la parte hereditaria y donde los ginecostetras le aconsejan, pues le sugieren a esa dama o a esa señora que se haga su chequeo de una manera, o sea, periódica, aunque todas estamos incluidas en que hay que hacerlo periódicamente, ¿no? Sin embargo, aquella que tiene el factor hereditario tiene que ser más exigente con ese cuidado, ¿no? Con ese chequeo. Cuando aparecen esos nódulos, esos quistes, esa, ese tipo de situaciones, esa mastitis, ese tipo de cosas, ¿tú crees que esa mujer pudiera ser, aquella que aparezca quistes, nódulos, pudiera ser propensa a generar este cáncer? Si ya apareció nódulos, si ya apareció quistes, Saúl. Fíjate, sí y no, daría yo como respuesta. Sí, por un lado, porque están sucediendo ciertos cambios y que tenga nódulos o que tenga quistes o que tenga todo esto va relacionado también con los ciclos menstruales. Pero lo que se hace en ese caso es evaluar periódicamente la mama
en un tiempo más corto. Es decir, usualmente se le pide a la mujer después de los 40 años, nosotros en nuestro sitio lo hacemos y le pedimos después de los 35 años por los documentos que tenemos, que es cuando se comienza a detectar este tipo de situaciones, hacer las evaluaciones en este tipo de pacientes por lo menos cada 6 meses o si lo amerita cada 3 meses. ¿Okay? Por lo menos hoy en día con un eco mamario y no necesariamente con radiación, o perdón, con irradiación de la mama. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El cáncer en general es un cambio que se da a nivel del ADN, de ciertos genes en ciertas proteínas que lo que hacen es cuidar a la célula en sí, la cuidan para que no se desorganice y no comience a proliferar, que es lo que sucede en el cáncer. ¿Un solo gen es el responsable? No. Siempre hay varios genes que son responsables, pero particularmente hay unos genes que están involucrados que son los que van a evitar que se desordene la célula como tal. Cuando hay cambios en esos genes en particular, allí es donde comienza el problema porque ya ahora no hay quien detenga y quien diga, no, tú no puedes seguir adelante en la mitosis, en la reproducción, tú sí puedes seguir, entonces, claro, eso trae muchas consecuencias. Entonces, las personas que heredan cualquier tipo de cáncer, en un porcentaje, por ejemplo, en el cáncer de mama, se puede heredar de un 5 a un 10%, es decir, tengo cáncer de mama porque hay herencia. Pero ¿cómo se sabe que hay herencia? Una de las cosas es hacer todo un pedigrí de la familia, hacer, bueno, todo lo que, revisar toda una historia familiar, por lo menos 4 generaciones anteriores, si se puede, porque también recordemos que ahora se vive mucho más tiempo, ¿no? Y eso es lo principal que hay que hacer. Y de allí saber y definir si el cáncer se ha repetido en la familia, es decir, tienes de primera línea, tienes mamá, hermanas, tías, por parte de padre o madre, hombres en la familia que hayan tenido cáncer de mama, hombres en la familia que hayan tenido cáncer de próstata, hombres en la familia que hayan tenido otro tipo de cáncer, todo eso se va evaluando. Entonces se hace un pedigrí y además se puede hacer a nivel de laboratorio, pues un registro desde el punto de vista genético y ver si tiene la mutación en ese gen particular. Si la tiene y todo corrobora, puede ser que nosotros diagnostiquemos que sea un cáncer heredado o que tienes una probabilidad de tener un cáncer, de desarrollar un cáncer, porque ya tienes algo en ese gen que controla el ciclo celular. Por otro lado, está la otra contraparte, que es el 90-95% de los casos que no es heredado y simplemente es un cambio en la célula de la mama en este caso. Cambió allí por diferentes factores, por inflamaciones o por cualquier otra circunstancia, o como dijimos, circunstancias epigenéticas, por lo tanto, entonces comienza y se desarrolla un cáncer solo en ti, en esa persona, no es que vino de generación en generación. Entonces, aquí hay que hacer ese tipo de evaluación y poder diagnosticar y saber y darle a los pacientes una respuesta con respecto a esto y decir, tienes una probabilidad de desarrollar un tipo de cáncer X o un tipo de enfermedad. Pero siempre hablamos de probabilidad. Eso no significa que el hecho de que tengas la mutación vas a desarrollar la enfermedad. Porque a veces tienes la mutación o tienes ese cambio a nivel del ADN, pero nunca desarrollas la enfermedad. Sin embargo, tienes la probabilidad de que se desarrolle. ¿Cómo la vas a tener? Porque si ha cambiado uno solo de todos estos genes, pero además cambian por sí solos o por otras circunstancias como la epigenética, los otros genes que también están involucrados en permitir el desarrollo del cáncer, allí sí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decirle al paciente que evite tener contacto con cualquier mutágeno, ¿sabes? Sustancias que puedan llevar a ciertas mutaciones, como comer enlatados, por ejemplo. Los enlatados tienen sustancias que para nadie es un secreto que podrían contribuir a esos cambios. Y allí está la respuesta, ¿ok? Entonces, una cosa es cuando se hereda la probabilidad o la posibilidad de desarrollar un cáncer y otra cosa es que el cáncer venga de manera
no es normal la palabra, pero que se desarrolle y ya. Exacto. Saúl, ¿es verdad que todas las personas estamos expuestas o tenemos células malas en nuestro organismo? Corren por todo nuestro organismo y dependiendo de epigenética, en este caso, o alimentación, o emociones, etcétera, etcétera, detonan el determinado órgano. O sea, todos estamos propensos a Eh, generar cáncer. sí, por supuesto que sí. ¿Y a qué me refiero con ese sí que lo doy contundentemente? Día a día las células mueren y nacen otras células, es decir, viene una mitosis. En esa reproducción, en esa pasar de una generación a otra de la célula, pueden cometerse errores en hacer una copia fiel y exacta del ADN. Naturalmente eso sucede. Entonces, por supuesto que podría haber esa oportunidad, eso, pues que se desarrolle el cáncer. Ahora que todos la tenemos y que corren por nuestras venas y que se... No, eso no es tan así. Lo que pasa es que, como les venía diciendo, hay un grupo de genes que están involucrados en revisar literalmente que la célula esté bien para que pase de un estadio a otro estadio. Es decir, cuando la célula se va a reproducir en ese ciclo celular que yo les comento, hay una etapa donde primero se almacena todo lo que se va a necesitar para que se pueda producir dos células a partir de una. Entonces, lo primero que hace la célula es como, eso se llama stop o arrestar la célula. En castellano sería como detenerse. Esto se los voy a explicar así para que lo podamos comprender todos. Es como si se detuviera y tú fueses a la alacena de tu cocina y revisaras, bueno, tengo suficiente comida para llevar a cabo algún ejercicio, aunque sea ejercicio físico, porque sabes que vas a tener ahí la alimentación adecuada para poder tener la fuerza para llevar a cabo eso. Entonces eso lo mismo lo hace la célula, revisa que tenga todas las moléculas y entra en la siguiente etapa. La otra etapa es una etapa donde se tiene que duplicar el ADN. ¿Y cómo se duplica? A partir de su ADN propio, se va a obtener otro ADN idéntico al ADN madre en este caso, ¿ok? Ese ADN a partir de este. Cuando se hace la copia, allí, por ejemplo, pudiera haber algo, una mutación, un cambio, que no debe darse, pero se dio. Entonces, las proteínas que en este caso están codificadas, en este caso no en todos los casos, están codificadas por esos genes que se han producido, detienen nuevamente la célula y revisan que el ADN esté bien, que no hayan habido cambios. Si no han habido cambios, la célula continúa y termina dividiéndose. Si han habido cambios y cambios muy profundos, primero que todo se intenta arreglar porque es muy costoso energéticamente producir una célula. Entonces, si se puede arreglar, la arreglan y continúa. Si no se puede arreglar, entran en otro estado llamado estado de apoptosis o lo que se conoce como muerte celular programada. O sea, la misma célula se programa para morir. Si eso sucede, pues la célula muere y ya ni siquiera se produce inflamación en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que esas mismas moléculas que están encargadas de hacer, de hacer el stop, ¿okay? De detener eso, son las que están mutadas. Entonces, cuando van a revisar, son moléculas que ya no lo pueden hacer de manera normal y por lo tanto, entonces permiten que se continúe al otro estadio sin que haya ninguna respuesta por parte de estas moléculas. Entonces, ahí esos son los genes que cuando se modifican permiten que se salga de lo que es el ciclo celular normal y comience la célula entonces a desarrollarse con cambios morfológicos, fenotípicos, cambios inclusive observables, y por supuesto que esas mutaciones llevan a otras mutaciones porque ya después se comienzan a acumular mutaciones que le permiten entonces el desarrollo de un tumor, porque también tenemos que pensar que el tumor tiene que ser, una vez que se ha formado, irrigado por la sangre que le puede llevar el oxígeno, porque si no también moriría. Entonces todo eso se va coordinando y finalmente pues se desarrolla el tumor. Entonces todos tenemos esa probabilidad, es decir, todos tenemos genes
que si cambian, te pueden llevar al desarrollo del cáncer. ¿Qué te puede cambiar eso? El cigarrillo, por ejemplo, el consumo de cigarrillo. Entonces, por eso la lucha hoy en día contra el no fumar, porque justamente eso lo que hace es desarrollar y permitir que hayan estos cambios en estas proteínas que permiten finalmente el desarrollo de un cáncer. Creo que está bien. Puede Sí, ser no, entendible. perfectamente explicado y biológicamente explicado, molecularmente explicado. Ahora, Saúl, cuando el tumor es benigno, cuando el tumor es maligno, en ese caso, cuando hay tumores en el mejor de los casos, vamos a comenzar por lo bueno, benigno. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con esas células en ese tumor benigno? Ok, en esas células lo que hay son cambios, pero que no han llegado a hacer cambios tan profundos, ¿ok? Se está desarrollando como, eso se llama neoplasia. La neoplasia puede ser maligna o benigna. En este caso, si hablamos de la benigna, igual hay un desarrollo, pero no han habido ciertos cambios, por lo tanto, es posible que se pueda extraer quirúrgicamente o que de hecho si no se han llevado a cabo cambios que le permitan producir nuevas arterias y venas que le lleven el oxígeno y le saquen el CO2, mueren y tú a veces ni te das cuenta de que has tenido ese desarrollo, porque a veces ni siquiera aumenta mucho de tamaño porque no han tenido esa mutación. El problema es cuando se agrupan varias mutaciones. Entonces, estadísticamente es muy al azar. Si está y si te toca que haya todos esos cambios, si te estás exponiendo a situaciones de una u otra manera, inclusive situaciones fisiológicas, entonces puedes desarrollar el cáncer y ya entonces cuando se ven otros cambios particulares es cuando pasaría a ser un tumor de benigno a maligno. Se produce el cambio catastrófico. Saúl, volvemos al cáncer de mama. Vamos a activar la salud preventiva. Aparte de, partiendo ya de aquella mujer que tenga la parte hereditaria, que ya se sabe que el ginecostetra debe sugerirle de reducir, acortar esos tiempos a la hora de los chequeos y cada mujer tendrá su historia, ¿ok? Porque cada mujer tendrá su historia, no es una fórmula general, ¿no? Sin embargo, aplicando la salud preventiva, Saúl, ¿qué podremos hacer? Yo me incluyo, por supuesto, cuando estamos, esa mujer que ya se cauterizó las trompas, que ya, o sea, que ya eso también hay otros procesos de cambios bastante significativos, tiene su proceso menstrual, ¿ok? ¿Qué hacer después del proceso menstrual? Ya no hay hijos. Y también poner en los escenarios donde ya la mujer no quiere tener hijos, pues no solo que se cauterizó las trompas, no quiere tener hijos, o bien sea la menopausia. O sea, entonces yo me imagino que en cada estado, en cada situación, por ejemplo, a la mujer menopáusica, la mujer que tiene cauterizadas las trompas, la mujer que no quiere tener hijos, ¿qué hacer como salud preventiva después de la menstruación? Porque ya que tú explicaste esto, es algo muy importante y quizás pudiésemos ser o pudiese ser una buena herramienta como salud preventiva, ¿no? A la hora de llegar a tiempo a un cáncer, a un tumor. Entonces, ¿cuáles son esos protocolos a realizarse en casa? Porque no podemos estar todos los meses yendo a hacernos el ecomamario, ¿no? Entonces, en casa, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ni el eco mamario ni la mamografía las recomiendo cada mes. Eso va a ser puntual para cada persona y por lo menos una vez al año. Eso nos ayuda bastante. Pero fíjate, hay algo que voy a meter aquí dos cositas porque por la actualidad de lo que tenemos. Muchas personas, sobre todo en este país, me han llegado y me han dicho, no importa que me dé coronavirus o que me dé el COVID-19 porque yo estoy muy joven, ¿sí? O se ven bastante jóvenes, inclusive todavía al espejo. Pero a veces como yo les digo, pero ya no estás tan joven, tienes 50, tienes 60 años. Quizás no los aparentas físicamente, porque hay ahora muchas maneras de evitar que eso se note más allá. ¿Ok? Sin embargo, la verdad es que las células lo tienen. Y esos cambios que se dan en las células, de tanto reproducirse, de acortamiento de una cosa que se llama los telómeros, que son como las puntitas de los cromosomas cuando se van acortando, contribuyen o llevan al envejecimiento y por supuesto a todos esos cambios que yo he explicado. Yo creo que una de las cosas, y voy a empezar por lo más
por lo que me gusta más realmente, que podemos hacer para prevenir es querernos y tenernos amor propio. ¿Okay? Sin atropellar a nadie, sin nada de esto, simplemente entender que nosotros somos parte de la biología, parte del mundo y que tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso es la biología en general. Entonces, yo creo que primero es esa aceptación y ese querernos tal cual nos vamos poniendo, tal cual nos vemos en el espejo cada mañana. Ya por ahí yo creo que es un gran paso. Lo otro es comprender y comprenderlo bien, justamente, que podríamos desarrollar no solamente esta enfermedad, sino cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas es hacer ejercicio diario. El mejor ejercicio que hay y el más económico es el caminar. Si haces otro tipo de ejercicio, perfecto. Si nadas, buenísimo. Si vas al gimnasio, también está bien. Pero esto quiero ver si le puedo llegar a más personas a través de tu programa, porque sé que le llegas a mucha gente, y es inculcarles que cuando uno va a hacer ejercicio, lo primero que tienes que pensar es en ti mismo. Y eso es vestirte para hacer ejercicio, si es posible, dejar el celular en casa e inmediatamente irte a caminar media hora, estar contigo mismo. Eso se ha demostrado desde el punto de vista inmunológico, porque la inmunología también está involucrada en esto, que contribuye a que tengas mejores respuestas y por lo tanto disminuya enfermedades, incluyendo la enfermedad del cáncer. Eso, entonces, el ejercicio yo creo que es algo indispensable. No quiero dejar de lado la alimentación, porque también es algo muy importante. Pero aquí también quiero hacer una aclaratoria. Una cosa es comer sano, que es muy bueno, y otra cosa es nutrirse. A veces cuando hacemos dietas o cuando queremos mantener pesos ideales o todo eso, porque generalmente por allí es que van las cosas, casi nunca se piensa en la salud. Entramos en regímenes que no te nutren lo suficiente, pero sí te hacen bajar de peso. Eso es muy delicado. Comer sano, por ejemplo, es que tú puedas comer, no sé, ensaladas sin otros aditivos, pero te comes una buena ensalada. Eso es sano. Pero ¿con qué vas a acompañar esa ensalada? Quizás lo acompañas con algo que no sea tan sano y eso puede repercutir. Pero vamos a suponer que tienes una buena ensalada y tienes un pedazo de pollo que quizás lo hiciste a la plancha muy bien, es bastante sano, pero te tienes que sentar y calcular si eso que te estás comiendo allí realmente te está nutriendo, porque también hace falta el carbohidrato, ¿ok? También hace falta que hagas combinaciones de comidas que te permitan obtener, yo sé que hablo un poco molecular, pero las combinaciones de comidas están realizadas justamente porque moléculas de una comida te pueden permitir la absorción de otra. Y si lo vemos así, hoy en día se maneja mucho para las mujeres menopáusicas el hecho de consumir no solamente el calcio, sino que el calcio ahora viene con vitamina D, porque se encontró relativamente hace poco que si se ponen en conjunto las dos, es mucho más fácil o es mucha más la cantidad de calcio que se absorbe y se evita más la osteoporosis, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo eso es un conjunto y no es satanizar una comida u otra. Es decir, yo les acabo, o al principio de tu programa, yo dije que de repente comer alimentos que sean muy procesados, como el azúcar, es cierto, pero tú no tienes por qué dejar de comer azúcar. Yo creo que si reduces la cantidad de azúcar, eso te puede ayudar. Eso lo estoy diciendo para no ser tan extremista de que no voy a comer más nunca esto o aquello. Entonces yo creo que la alimentación, el amor, como les dije, y hacer ejercicios es lo principal que uno tiene que tener en la vida. Ya cuando se llega a ciertas etapas es que la gente lo va pensando más, pero yo creo que desde el principio debemos comprender con toda esta dinámica que vivimos en el mundo, en cualquier parte, así sea en un pueblo, intentar vivir lo más en paz y tranquilos posible. Porque se ha demostrado también que el estrés, es decir, esos factores externos que te están todo el tiempo
cayendo encima, también pueden provocar cambios en las células para una u otra enfermedad. En esa otra enfermedad me refiero al cáncer como tal. Entonces, yo considero que eso sería como lo principal desde mi punto de vista. No sé si se me escapa algo, pero es como lo principal que tenemos que tener en cuenta para tener una vida cómoda, y eso lo podemos hacer desde el principio, no hay que esperar estar más avanzado en edad. No solo que tienes totalmente la razón, Saúl, sino que yo te voy a dar este espaldarazo en el sentido de que los neurólogos, tú sabes que esa especialidad es científicas 1000 por 1000, mente cerrada, neuronas, y no hay cada vez más nada que las neuronas. Ya al día de hoy están invitando a que se tranquilicen, están invitando a que el estrés tienen que moderarlo, porque ya ellos se han tomado la tarea de investigar a nivel neuronal lo que causa el estrés y hasta dónde llega. Fíjate cómo ya se ha aperturado la misma ciencia, que son tan cerrados y se limitan a lo que dice la medicina o específicamente cada órgano. No, ya la emoción, ya ese estrés, ya como tú estás diciendo, vivir en paz, ese amor también, porque el amor es una medicina que es intachable, es una medicina que ninguna otra medicina puede lograr ese efecto, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho es totalmente cierto, y agradezco que tú como molecularmente has explicado esto. Fíjate cómo haces el llamado a esa parte emocional para tomar conciencia. Saúl, a la hora del tocar, tú sabes que ahorita en las campañas de la lucha contra el cáncer de mama, tócate, 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 te pregunto, ¿cada cuánto uno se debe tocar? Wow. Déjame también tomarme un tiempito aquí para esto. El Tócate es una campaña que se ha hecho a nivel mundial y me parece extraordinaria. De verdad que también abrazo a todas las personas que lo impulsamos, y yo lo sigo impulsando. Porque es verdad, era lo que iba. Tú dijiste que no puedes estarte haciendo cosas cada mes porque, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco es estar buscando, el que busca encuentra, como digo yo, ¿no? Sin embargo, Sí. la cuestión está en lo siguiente. El tócate es muy efectivo, muy bueno, y eso lo tienes que hacer por lo menos 5 días después de que termina la menstruación, la regla. Entonces esos 5 días lo deberías hacer porque ahí hay el cambio en la mama y quedaría como esperando, como les decía, la implantación. Entonces es bueno hacerlo justamente en esos días. Hay muchas recomendaciones y lo pueden buscar inclusive por internet, la manera como hacerlo, empezar desde la axila, venir, tocarse. Nadie mejor que nosotros mismos para conocernos. Nosotros tenemos que tener la confianza con nosotros de tocarnos, de aprendernos, de mirarnos, de saber quiénes somos, porque de repente a uno le preguntan en un momento, mira, tienes un lunar en la mano y tú no te has dado cuenta en la vida, o sea, no nos observamos. Y yo creo que eso es parte del amor que nos tenemos que dar. Pero continúo con esto. Entonces tú te tocas y es verdad que con ese tócate se ha ayudado mucho con esta campaña a tener la prevención de que si hay algún cambio, inmediatamente vas particularmente al mastólogo, que es el que se encarga de eso, pero el de primera línea es el ginecólogo en general para las mujeres o el urólogo para el caballero. Entonces, claro, tú vas porque te tocaste algo. Nosotros, y esto yo lo apoyo 100%, como les decía, pero tenemos una campaña que más que tocarnos es ir al mastólogo y realizarte los exámenes por lo menos una vez al año. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te tocas un cambio, una pepita, como decimos, que te la tocas, es que ya ese tumor de una sola célula indetectable ya está lo suficientemente grande como para que tú lo palpes, ¿ok? A veces lo palpas muy pequeñito y wow, corres con suerte, pero a veces dice, no, es como un granito de arroz, pero no, voy a dejarlo. Y lo dejas un año y ya el año puede ser muy tarde, ¿ok? Entonces, la campaña es hacerse la mamografía, hacerse toda la parte de imagen, ¿ok? Porque con las imágenes nosotros podemos detectar cambios muchísimo más pequeños en la mama o en cualquier tejido.
Y si lo detectamos lo antes posible, les aseguro que hacer un buen diagnóstico repercute en que lo que venga después en el tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia o cualquiera de ellos, va a ser mucho más corto, ¿okay?, en tiempo, va a ser mucho menos agresivo. Aunque nos digan que sea un cáncer, no necesariamente hoy en día cáncer significa muerte, porque yo tengo muchos pacientes que aún me acompañan después de 10 años, ¿ok? Como hay otros que, bueno, lamentablemente pues no lo logran, pero no solamente el tócate. Yo creo que mientras más precoz se haga el diagnóstico de cualquier enfermedad, es mucho mejor para el paciente. Saúl, sabes que aparte de toda esta salud preventiva y perfectamente explicado y lógico, ¿no?, de entender, está esa parte del miedo a que igualmente los hombres, los caballeros también, los caballeros no tanto en la parte de la mama, sino en la parte de la próstata. Independientemente de lo incómodo que sea la evaluación, ellos prefieren entonces hacerse a nivel de sangre, el antígeno. Sin embargo, todavía hay miedo de hacerse el antígeno por temor a que aparezca alguna alteración. Te pregunto, ¿qué mensaje le das tú a las mujeres, bueno, al público en general? El hecho de ir anualmente, tú dijiste ahorita algo, el que busca encuentra. Quizás esa persona está escuchando y dice, ay, viste, es lo que yo decía. Yo no voy a buscar porque si se encuentra, ¿qué pasa, no? Fíjate que tú fuiste una vez al año, uno va una vez al año a hacerse el chequeo, ¿no? A nivel de mastólogo, el ginecólogo, etcétera. De allí en adelante, el próximo año, quizás las personas dicen, ay, se aparece de aquí al otro año. Si hay algo que aparece el día después y tienes que ir la cita siguiente, ¿hay esperanza? ¿Qué pronóstico hay? Claro, en eso tienes razón. Y sí, cuando digo el que busca encuentra, lo que yo quiero reafirmar con esto no es el hecho de no buscar, es que no te puedes quedar porque te va a causar estrés y te va a producir el cáncer. De tanto estrés y buscando y buscando y buscando, yo tengo que tener un cáncer. No, a lo que me refiero con esto es que no te puedes poner a que todos los días tienes que estar palpándote y tocándote y haciendo Una búsquedas paranoia que no son casi. necesarias. Exacto, entonces es mejor tener de repente tu horario, tu cuestión allí, el día que te toca, te vino la menstruación, o si ya eres menopáusica, saber que los primeros 5 días de cada mes es que tú te vas a tocar, entonces lo tienes allí, tienes un calendario, sabes lo que vas a hacer y sabes que vas a cumplir anualmente con lo que tienes que hacer, o si te lo han pedido hacerlo semestralmente, lo vas a hacer semestralmente. En la otra parte que me estás comentando, tenemos muchas pacientes que han pasado por eso. O sea, yo, por ejemplo, tuve una paciente que se hizo toda la parte de imagen y a los 6 meses se palpó algo que, fíjate, no se había visto en la imagen anterior. Y eso, cuando ella se lo palpa porque era muy pequeño, pero dice, esto no me gusta porque es como muy grueso, tal cual te estoy refiriendo a lo que ella me decía, vino, se hizo la mamografía y ya se podía visualizar. Es decir, que en esa mamografía anterior, 6 meses antes, no se visualizaba. Pero si no hubiese sido a esos 6 meses, hubiese sido al año, quizás ni siquiera se había podido palpar en otras circunstancias, pero sí aparece. Entonces, el hecho de que aparezca, eso es un paso gigantesco porque no le estamos dando mucho tiempo al cáncer de que avance. Diferente, por ejemplo, y hago un paréntesis aquí, al cáncer de próstata, que es un cáncer más lento, ¿sabes? Pero en el cáncer de mama es un cáncer un poco más rápido. Entonces, ciencia, y por eso es que a veces cuando tú ves una mamografía de hace un año y ves que hay ciertos cambios en la mamografía actual, tú le dices al paciente, tienes que venir dentro de 3 o 6 meses para rechequear a ver si los cambios continúan, porque a veces son cambios en las imágenes que se ven simplemente porque hay cambios hormonales que llevan a que se produzcan ciertos cambios por el tipo de tejido, pero después regresan a lo anterior. Entonces eso hay que evaluarlo. Pero efectivamente, yo no quiero dejar acá que no busquemos. Hay que buscar, lo que pasa es que no podemos caer en ese estrés diario de que yo tengo que buscar porque no, yo creo que todo tiene su momento. Generalmente, bueno, hay edades en las que uno ya comprende y sabe que es necesario acudir a un médico, a un mastólogo, a un ginecólogo para las señoritas o al mastólogo para los caballeros también, y el urólogo en este caso para los varones.
¿ok? Entonces yo creo que sí, yo creo que por lo menos un chequeo anual que nos hagamos general nos va a ayudar, y para eso puedes tomar, bueno, un mes definitivo de, tú dices, bueno, yo todos los agostos me hago todo mi chequeo, me hago todos mis exámenes de laboratorio, voy a los médicos, aprovecho y tal. A veces en esos chequeos te detectan que eres hipertenso y eso te ayuda a que tengas no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento adecuado que pueda evitar que mañana puedas tener algo que te pueda inmovilizar y ser una carga para los demás. Entonces, no es que vivamos nuestra vida solamente pendientes de no enfermarnos y de que no voy a producir o de que, sino simplemente vivirla, como les decía, con paz, tranquilidad, pero estar atentos también en el aquí y en el ahora de que podemos tener algunos cambios. Sí, porque es una realidad que no se puede negar. Como tratamiento complementario, Saúl, la oxigenoterapia, el hecho de esas cámaras hiperbáricas, todo ese tipo de terapias, porque se dice de que, bueno, el darle buen oxígeno a las células ayuda a que a todos esos ciclos se cumplan a cabalidad. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que no. Yo creo que no hay que tener cuidado porque el oxígeno también nos puede matar. Tú te puedes intoxicar con oxígeno. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. No puedes intoxicar a la célula. Deben haber trabajos, y los hay. Yo he leído un par de trabajos quizás, pero no les voy a decir mentiras de que lo sé así como tal. Pero sí hay que tener un poco de cuidado porque siempre hay una regulación, la fisiología con la naturaleza, la fisiología humana, quiero decir, o la naturaleza humana con el medio ambiente, siempre están en un constante toma y dame. Entonces, puede ayudar, quizás sí, de hecho hay terapia que o hay situaciones cuando mandas radioterapia, después mandas 5 sesiones con ese tipo de terapia para ayudar de alguna manera a recuperar. Pero hay que tener cuidado porque el problema que tenemos es que muchas veces, si yo digo esto por aquí, entonces corren a buscar donde hay una cámara hiperbárica para meterme y pagar unas sesiones, 10 sesiones, y no sabe, porque de repente estás o tienes un cáncer que no sabes, como dijimos, de repente lo estás desarrollando y no sabes, y te metes en una cámara hiperbárica y lo que haces es contribuir a que se desarrolle más rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas, yo sé que hay bastantes estudios sobre eso, yo no me lo haría, si me lo preguntan a mí, tampoco lo satanizo porque no tengo mucha más información, pero sí yo hay cosas que haría con mucho cuidado, porque de esos genes que yo les he hablado, que son los genes supresores de tumores, si hay un cambio en esos genes, es lo que nos va a ayudar al desarrollo de ese cáncer. Entonces, es como que te digan, mira, no consumas azúcar o no consumas gaseosas y tú insistas en consumirlo, bueno, tú estás abriendo una puerta. ¿Desarrollas el cáncer? No lo sabría decir. Lo podemos achacar solamente al hecho del consumo de esta comida o de esta bebida. Tampoco te lo podría decir porque hay que ver el medio ambiente donde se desarrolla la persona, inclusive las alimentaciones. No es lo mismo lo que acostumbramos a comer aquí en Sudamérica que lo que se come usualmente en Europa, ¿ok? O lo que se consume en Estados Unidos o en África, y así en cada uno de los continentes. Entonces eso, cuando uno hace este tipo de evaluación, y para yo poderles decir algo contundente, tendría que haber un estudio macro sobre qué se conoce y qué no se conoce sobre eso. Yo te apoyo y tú sabes que esto estabas hablando y estoy pensando, hablando de continentes. Fíjate que Asia, es difícil que tú veas a un asiático con cáncer. Sí habrá casos, no digo que no, pero es difícil. Y tú te pones a ver lo que ellos Mira, consumen y es verdura son activos. ¿Qué opinas tú al respecto? es que hay un trabajo muy interesante. Realmente me disculpan que no recuerdo la revista, son revistas científicas, igualmente lo pueden buscar por Google, y quizás lo encuentren. Claro, es algo que va un poco más allá porque yo aquí les intento hablar un poco más, menos, menos molecular y se me sale bastante, ¿no?
hay un caso bien interesante porque fíjate, efectivamente, y te voy a hablar porque esto es muy interesante para el cáncer de mama. Resulta que en cualquier país asiático eh, no hay desarrollo de cáncer de mama, no como se ve en el occidente. Entonces, bueno, se estudia y mucho de eso tiene que ver con la alimentación. Es más, todo esto que tiene que ver con la desregularización de la temperatura en las mujeres que entran a la menopausia, que hay los calores y todo eso, estas mujeres no lo sienten mucho por el consumo de soya, ¿ok? Eso también está escrito y descrito. ¿Qué sucedió allí? Que de los inmigrantes que se fueron a Estados Unidos, la generación que llegó tiene otra generación, o sea, la siguiente generación, un porcentaje muy pequeño desarrolla cáncer de mama, pero ya la tercera generación comienza a desarrollar cáncer de mama. Ahí es donde comienza el estudio porque tiene que ver no solamente con el medio ambiente, del cambio del medio ambiente que se da, sino con el tipo de alimentación, el cambio de la alimentación que se da. Y eso es un trabajo bien interesante y está ahí documentado, está ahí bien documentado. Entonces, es así, es las costumbres que tenemos y cómo a partir de allí se puede desarrollar la patología. En contraparte a esto, hay una tribu judía que por el contrario, ellos han llevado y transmitido de generación en generación eh, mutaciones en esos genes supresores de tumor, ¿ok? Y la familia, cada generación, hay un gran porcentaje que desarrolla cáncer de mama. Eso es para que vean las dos partes, ¿no? ¿Es por la alimentación? No. Es porque, como viene de las células germinales, es decir, del óvulo o el espermatozoide, se transmite de padres a hijos, el hijo lo va a desarrollar o lo podría desarrollar y lo va a transmitir a la siguiente generación. Y como se casan mucho entre ellos, entonces no hay eso para disipar eso que está sucediendo, sino que va a ser así casi siempre. ¿Okay? Entonces, para que vean cómo es que uno va haciendo y va tejiendo hilos y va aprendiendo con los casos que van apareciendo, haciendo, por supuesto, eh, un trabajo que nos permita que no haya azar. El azar es prácticamente que es nulo en este tipo de cosas, aunque lo hay un poco, pero y por supuesto aplicando todo lo que es la matemática, la biología y todas las ciencias básicas para poder dar esas respuestas. Esto lo traigo así para que vean que sí hay cambios y que sí hay cosas que suceden, ¿no? Sí, son esas famosas taras genéticas que uno lo dice de una manera coloquial, porque para ti no sería eso, sino que fíjate que la gente lo dice de una manera jocosa. Mira, ¿y tú te vas a casar con él? Bueno, vamos a ver la tara genética que tiene, ¿no? Porque no solo a nivel de cáncer, sino síndromes, por ejemplo, enfermedades raras. Hay tantas cosas que pudiese traerse esa tara, es como tú dices, la parte genética que hay que ponerse bien en claro de que eso existe y de que no hay evidencias científicas controladas y de verdad que no se puede obviar, no se puede obviar esa parte. Sí, Así así que, es, efectivamente. y yo creo que personas como tú y tu equipo, tenemos que agradecer, tenemos que Venezuela, por supuesto, que siempre yo como venezolana lo digo con mucho orgullo, hay mucho potencial humano, hay mucha abnegación a la ciencia, al estudio, a la investigación, a la resolución de los problemas, porque esa área, esa parte de tu persona que te incita a investigar, a buscar el porqué y la razón, es algo que es admirable, porque definitivamente tu objetivo principal es buscarle la solución y la salud preventiva por los casos, altas incidencias. En este caso, por ejemplo, el BPH, que estás en trabajo de investigación, podemos hacer otra entrevista al respecto. Está la parte del Alzheimer. Entonces son enfermedades que tienen alta tasa de incidencia y que tú y tu equipo están naturalmente haciendo esas investigaciones, porque estoy segura que vas a traer resultados favorables para la población en general, porque cuántas generaciones nos faltan por venir. Entonces, si lo hacemos con conocimiento de causa, yo creo que podemos evitar
tantas incidencias de estas enfermedades y obviamente una mejor calidad de vida, sobre todo aquellas personas que ya lo padecen. Saúl, muchísimas gracias por tu intervención, de verdad que te felicito. Tienes que hablar a nivel molecular porque para eso es la entrevista. O sea, tiene que haber ese factor molecular y las personas tienen que entender que eso es así. Sin embargo, la conclusión que has llegado es lo más importante, es el cuidado, es el amarse a uno mismo y es a través del cuidado, de conocerse, esa otra información importantísima después de los 5 días, el estarte tocando, también es algo que es muy importante y estoy seguro que muchas personas, me incluyo, no la sabíamos y es una pista bastante palpable, bastante cercana y por supuesto genera más tranquilidad. ¿Dónde te podemos encontrar, Saúl? Bueno, primero que todo quiero agradecerte profundamente por este espacio que me das. Sí, es muy bonito poder llegar a la gente y creo que si hay algo que me gusta en la vida es poder enseñar y poder transmitir los conocimientos y que estos conocimientos además puedan ser transmitidos por otras personas. Otra cosa interesante es poder tener y crear conocimiento, que es lo que hacemos en las universidades, independientemente de las situaciones donde estemos, pero seguimos creando conocimiento para seguir aprovechando esto y llevándolos a cualquier rincón del mundo. Me pueden encontrar y me pueden contactar a través de mis redes sociales. Se llaman @licbiomol, es LICBIOMOL, licbiomol, @licbiomol, tanto por Twitter como en Instagram. En Instagram pues siempre publico bastantes cosas puntuales, por supuesto, pero que los pueden ayudar inclusive a saber lo que es un consejo genético, así como también saber por qué se da la gripe, porque siempre escribo aquí. A veces también escribo tanto que me voy y escribo cosas moleculares que después terminan reclamándome diciendo, no, pero ¿cómo es eso que una molécula PT54321? Y yo, bueno, no, pues, pero bueno, sí, para eso estamos. Y también, si quieren conversar conmigo, me pueden contactar a través del correo electrónico licbiomol@gmail.com. Si tienen preguntas por allí, con muchísimo gusto, en un momento me siento y se las contesto. Y bueno, súper agradecido por todo esto, súper agradecido de estar en tu programa y de verdad que fue un verdadero placer conversar contigo. No fue una entrevista, fue una conversación muy placentera. Muchísimas gracias, Saúl. Seguramente estaremos juntos de nuevo, hablaremos de tantos temas, porque cuántas moléculas no son responsables de tantas cosas. Y tú estás detrás de todas ellas. Así que te agradezco muchísimo, continúa así, te felicito, Saúl. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Salud.